Hola amigos, bienvenidos a las entrevistas de libreriapirineos3000.com. Hoy con nosotros Víctor Ferrer. Víctor, buenas. Hola, buenas tardes. Víctor, has venido a presentarnos hoy un par de libros, pero antes quería que le dijeras a nuestros oyentes, Bueno, yo te presentaras un poco antes. soy Víctor Ferrer, fotógrafo espeleólogo y miembro del Club Flac de Fotografía Subterránea, miembro fundador. Ya hemos publicado 5 libros y ahora tengo 2 libros nuevos, monográficos, que quiere decir que son libros de una sola cueva cada uno, un trabajo completo de una cueva, ¿no? Es un formato que va entre las 40 y las 120 páginas, depende de la calidad. Por ejemplo, tenemos este que es más sencillo, de la Cova de las Donas de Valencia, ¿no? Entonces, aquí tenemos el libro en 2 idiomas, inglés-español. Tenemos la situación, tenemos la topografía, el texto que explica la historia, y luego tenemos un pequeño recorrido exterior alternativo para ver las ignitas del Tambuk, que son huellas de dinosaurios que hay en el lecho del río y que se pueden visitar, ¿no? Luego ya pasamos a la cueva, que paso a paso, pues a través de las fotos, te va introduciendo el libro en su interior, ¿no? O sea, las fotos son correlativas según el recorrido del libro, ¿no? Víctor, ¿este libro es una guía o es tan solo un viaje fotográfico a la cueva? Es una guía fotográfica, como todo lo que hago yo. O sea, es una guía fotográfica, es más que una guía, porque una guía tendrías explicado el itinerario, pero no lo verías secuencialmente en fotos, ¿no? Aquí todas las fotos van seguidas, o sea, es una cueva que de principio a final, siguiendo las fotos, si tú llevaras las fotos, por ejemplo, como si fuera una baraja de cartas, de la primera a la última, siguiendo las imágenes, llegarías al final. O sea, podrías llegar al final de la cueva siguiendo las fotos. Es decir, tienes toda la cueva fotografiada. Exacto, toda la cueva fotografiada, ¿no? Hasta el final, ¿ves? También hay otras cuevas secundarias, de allí de la zona, que completan el trabajo, ¿no? Muy bien. Tenemos otro libro. Ajá. Este que veíamos. Este de aquí. Esta cueva que es un bombazo, porque la cima de la higuera, que está en Murcia, es una cueva hidrotermal que no se ha formado igual que las demás. Esta se ha formado por la acción del agua caliente que salía del interior de la tierra, como por ejemplo donde tenemos aquí la Fontbella, ¿no? O Vichicatalán, que son sitios que las urgencias son de agua caliente, ¿no? Entonces, una vez esto se ha enfriado, se puede entrar a la cueva, ¿no? Eso en el pasado era imposible ir aquí. Es el mismo formato. Cuando dices se ha enfriado, ¿estamos hablando de cuánto tiempo? Claro, estamos hablando de millones de años. Millones de años. Hace mucho tiempo que dejó de fluir el agua caliente por allí. Así todo es una cueva con 5 kilómetros y medio y con el mismo formato inglés-español vamos penetrando dentro de la cueva. Aquí está la higuera, las raíces de la higuera. En los primeros pozos no parece que sea una cueva especialmente bella, pero ya llegas a la Galería de los Corales y te encuentras con una cavidad espectacular, con unas formaciones únicas, ¿no? Muy diferentes, ¿no? Bueno, ya la formación fue diferente, así que las cosas que habían dentro tenían que ser diferentes. Exacto, exacto. La alta temperatura de la cueva y sus características hacen que haya minerales especiales que aquí están estudiados. Los textos son de José María Calaforra, que han sido unos textos totalmente ya más científicos que los anteriores y hemos descubierto nuevas formaciones para la ciencia aquí también, ¿no? Entonces ya vas avanzando, hay mucha información, muchas fotos. En este pasa igual que con el otro libro, podríamos recorrer la cueva entera con las fotografías. Lo mismo, puedes recorrer la cueva entera con las fotografías. Llegas a los lagos, sigues por los lagos, avanzas por allí. Se va avanzando siempre en el libro, ¿no? Y llegas a la zona más espectacular de la cueva, que es esta zona de aquí, donde está la Sala Paraíso, que hay unas formaciones que son prácticamente únicas en el mundo, ¿no? Las fotos y la edición ya son Aquí increíbles. ya se ven las burbujas en el techo, burbujas pétreas, el suelo totalmente anormal, ¿no? Es una cueva totalmente Bueno, y además especial. de esto, estas fotos las podemos ver en 3D. Exacto. Además de esto,
Aquí también, antes que nada, tenemos una recreación de cómo se formó la cavidad, para quien quiera saber cómo se formó bajo el agua y tal, ¿no? Entonces, además de esto, tenemos esta carpetita con unas fotos que hemos hecho en 3D, con la SAE Internacional 3D Photo Team, y esto se puede ver con unas gafas que acompañan el libro en relieve, o sea, estas fotos se ven en relieve. Tú te pones las gafitas aquí. Hemos traído estas gafitas de China. Abres aquí, ¿no? Te metes la nariz. Y damos fe que las fotos son... Y cuando miras, pues claro, ves 3 imágenes y cuando te fijas en la del medio ves un relieve brutal, ¿no? O sea, hay 24 imágenes que se pueden ver con las gafas. O sea que, vamos, es un regalo No, nosotros hemos tenido el placer de verlo y es una cosa espectacular, el poderlas ver en 3D. Si dentro del libro ya tienen una calidad muy buena, lo que es que en 3D la cosa es espectacular. Entonces, este tipo de libro que tienen un precio ya más barato, porque son más pequeños, pero están muy bien editados, pues van a ser una colección. O sea que si más o menos funciona el tema de poder seguir editándolos, ¿no? Pues se llegará a tener una buena colección de libros de este, ¿no? Es muy interesante. Muy bien, Víctor. Muchas gracias por presentarnos esta colección de libros y esperamos que puedas venir otro día. Gracias y hasta otra. Y hasta aquí las entrevistas de libreriapirineos3000.com. Nos vemos en la próxima entrevista.